Mis hermanos, entonces vamos a continuar y les pido por favor ir a Romanos capítulo 8 versículo 9, el cual nos sirve de introducción para el otro tema que vamos a estar viendo hoy sobre el Espíritu Santo. Son las 7:58. Ok. Romanos capítulo 8 versículo 9. Dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quisiera que viéramos otro aspecto de la obra del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo morando en el cristiano. El Espíritu Santo morando en el cristiano. Este texto nos deja ver que una característica esencial de ser cristiano es que el Espíritu Santo lo posee. Es que esa persona es poseída por el Espíritu Santo. Estar sin el Espíritu Santo es la prueba de que estamos fuera de Cristo. Miren que dice Pablo, no es de él. O sea, el que no es poseído por el Espíritu Santo no es de él. Ahora, si no somos de Cristo, ¿de quién somos? ¿De nosotros mismos? No. No. El ser humano ha sido creado para que sea poseído o por Dios o por Satanás. Así que el que no tiene al Espíritu Santo no es de Cristo, por lo tanto es de Satanás. Y esa era la realidad nuestra antes. Antes, cuando estábamos sin Cristo, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Éramos esclavos de Satanás. La Biblia dice, hijos de ira, herederos de ira. Y yo creo que la pregunta existencial más seria que toda persona debe hacerse es: ¿he sido sacado de esa condición terrible? ¿Ya no formo parte de ese reino de tinieblas? ¿He sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios, hecho heredero de Dios, y estoy siendo habitado por el Espíritu Santo? Y quiero que observen aquí en este texto algo más. El Espíritu Santo y Cristo van juntos. Si tenemos a Cristo como nuestro Redentor, entonces automáticamente tenemos al Espíritu Santo como nuestro poseedor, como aquel que mora en nuestras vidas. Y funciona a la inversa. Si no tenemos al Espíritu Santo, no somos de Cristo. Es lo que dice Pablo aquí. Que uno puede ser miembro de una congregación visible. Uno puede ser miembro de la iglesia bautista, reformada, de cualquier parte. Que pudiéramos haber hecho la confesión de fe, haber sido bautizados, estar externamente unidos a Cristo en el sentido de que nos asociamos con el pueblo de Cristo. Pero al menos que seamos poseídos por el Espíritu Santo y que tengamos esa unión vital con Cristo que fluye a través de la vida del Espíritu, entonces somos de Cristo solo de nombre. Y los que son de Cristo solo de nombre le pertenecen a Satanás. Y su estado eterno será en la condenación. Y algunos se confunden por las operaciones ocasionales del Espíritu Santo. Y entonces, porque ellos fueron beneficiarios de una obra especial del Espíritu Santo, ya creen que le pertenecen a Cristo. Pero recuerden que a una persona le puede pasar como le sucedió al rey Saúl.
¿Lo recuerdan? Un día pasó por donde estaba una escuela de profetas, el Espíritu Santo vino sobre él y la Biblia dice que profetizaba. Y como que su cristianismo no era tan visible que la gente se sorprendió y decían, Saúl entre los profetas, como dicen, wow, esto es como algo raro. ¿Recuerdan a Judas? ¿Sabes que él estuvo entre los 70 a los cuales envió Cristo y les dio autoridad para sanar a los enfermos, echar fuera demonios? Y luego de que fueron e hicieron todo, regresan gozosos donde Cristo le dice, Maestro, en tu nombre los demonios se nos sujetaban, los enfermos eran sanados. ¿Qué le respondió Cristo? Cristo le respondió con un baldado de agua fría. ¿Qué les dijo él? No se alegren de esto que ha pasado. Alégrense de una cosa. ¿De cuál? Que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Es decir, que en ustedes more el Espíritu Santo y por lo tanto yo en ustedes. Hay personas que han sido objeto de alguna obra del Espíritu Santo. Pensemos en Hebreos capítulo 6. ¿Han pasado por ese texto donde habla acerca de algunos que fueron iluminados, que disfrutaron de los poderes del siglo venidero, es decir, recibieron algún milagro por el poder del Espíritu Santo? Que en cierto sentido fueron iluminados porque estuvieron en el contexto de una iglesia bíblica y escucharon la predicación del evangelio, pero al final el autor dice que no fueron salvos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue a sus vidas como un visitante ocasional. El Espíritu Santo puede visitar ocasionalmente a una persona. ¿Recuerdan cuando él capacitaba a los reyes? Cuando él capacitó, por ejemplo, a Sansón y a otros, a los que componían música o hacían obras de arte para el templo, el Espíritu Santo los capacitaba eventualmente para hacer una función, pero era algo eventual. Él era un visitante. Bueno, cuando me refiero a la doctrina de la morada del Espíritu Santo, no me refiero a eso. Me refiero a que el Espíritu Santo habita en el creyente, reside en el creyente y gobierna en el creyente. Que Él es un visitante permanente que llega a gobernar, que llega a ser el dueño de la casa, que llega a gobernar la casa, que se le da la bienvenida al Espíritu Santo y se le permite que Él domine. Y esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿quién habita? ¿Quién gobierna mi casa? ¿Cuáles intereses tienen mayor importancia en mi vida? Recordemos que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo pertenece a Cristo. Como les dije, en un credo antiguo se nos dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, en Hebreos 1:9, en Apocalipsis 3, en Juan 1:33 se nos deja ver esto. El Espíritu Santo le pertenece a Cristo. Cristo lo recibió como un don del Padre luego que Cristo muere y asciende a los cielos. Y esto aquí no estamos rebajando la divinidad del Espíritu Santo. Él quiso dentro del pacto de gracia darse como regalo del Padre al Hijo. Esa es la razón por la cual decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y luego el Espíritu Santo
o más bien, luego Cristo, cuando recibe al Espíritu Santo como un don del Padre, como resultado de su obra de redención, cuando asciende a los cielos, Cristo se lo da a la iglesia. Eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Esa es la bendición del Pentecostés, es Cristo recibiendo en el cielo cuando es coronado por el Padre en su calidad de Dios hombre y le da al Espíritu Santo como don. Cristo luego se lo da a la iglesia. Esa es la razón por la cual Cristo dijo: os conviene que me vaya, porque si no me fuere, no os enviaré al Consolador. El Consolador se sujeta a Cristo y el Espíritu Santo le es dado al pueblo de Dios como consecuencia de que Cristo redimió a su pueblo de la maldición de la ley, y entonces Dios le ha dado al Espíritu Santo. Nosotros como cristianos no tenemos absolutamente nada que no sea o que no proceda del Hijo. Él es quien nos da todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo le fue dado a Cristo sin medida. A nosotros no. Y esa es una distinción. El Espíritu Santo no habita en el cristiano de la misma forma como habitó en Cristo. En Cristo le fue dado sin medida directamente. A nosotros nos es dado derivativamente de Cristo. No se nos da de la misma forma como se le dio a Cristo, pero Cristo lo comparte con su pueblo. Esa es la razón por la cual en la Biblia el Espíritu Santo en ocasiones se le llama el Espíritu de Cristo. Por ejemplo, Pablo en Romanos 8, versículo 9. Y también en la Biblia se le llama el Espíritu de su Hijo. Él lo recibió del Padre. Y esa es la razón por la cual Cristo vive en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué dijo Cristo: os conviene que me vaya? ¿Qué pasaría hoy si Cristo viviera en medio nuestro? Estuviera en un sitio a la misma vez. Recuerdan que Él es Dios, y como Dios está en todas partes, pero Él es un Dios encarnado. Y cuando Él asumió vestirse de humanidad, con cuerpo y alma humana, se limitó a sí mismo. Como Dios lo sabe todo, pero Él es Dios hecho hombre. Cuando Él dice: os conviene que me vaya, porque os enviaré al Consolador, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hoy día Cristo está aquí, pero Cristo está con el resto de cristianos en el mundo, en este instante. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual decimos que Cristo vive en nuestras vidas. El Espíritu lo hace real. Cristo, el Espíritu Santo, es el vicario de Cristo. Él es el que nos representa a Cristo. Hay personas que se regocijarían mucho si tuviéramos una astilla de la cruz de Cristo. Hay personas que valorarían y se entusiasmarían mucho si tuviéramos alguna reliquia de las cosas que usó nuestro Redentor. Incluso hay cristianos que se regocijan y se glorían mucho cuando pisan alguno de los sitios donde se cree que pisó el Señor. Tuve la oportunidad hace como 2 años, no 3, de ir a Israel. Es una experiencia emocionante. Aquí hay alguien más que ha ido allá y realmente es una experiencia maravillosa. Pensar cuando uno se monta en el bote en el mar de Galilea, el mismo mar que veía Cristo, las montañas que veía Cristo.
Y eso es altamente valorado, y algunas personas se gastan los ahorros de su vida para ir allá donde sufrió Cristo, donde lo sepultaron, y besan el sitio y lo tocan y lo consideran una gran bendición. Pero en realidad esto es un amor acompañado de superstición. Sí, ellos abrazarían cualquier cosa material dejada por nuestro Redentor. Pero Cristo no nos dejó esas cosas. Él no santificó eso para que nosotros lo valoráramos como, wow, esto es lo más grande. No, cuando Cristo estaba a punto de partir al Padre y dejar a los suyos, que su corazón estaba vertido en un amor profundo, y Él les hace provisión a estos que iba a dejar. ¿Qué fue lo que les dejó Cristo? ¿Qué fue lo que les prometió Cristo? Al Espíritu Santo. Eso es lo que debe buscar uno, eso es lo que debe valorar uno. Él prometió dejarles al Espíritu Santo para que estuvieran con ellos hasta el fin del mundo. Dice en primera a Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el apóstol Pablo en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Dónde dijo Cristo que moraría el Espíritu Santo en nuestras vidas? En el corazón. No en el intelecto, en el corazón. Es cierto que el Espíritu Santo ilumina con la verdad nuestra mente, pero Él no reposa allí. Él reposa en el corazón. ¿Y el corazón representa qué? El centro de la vida, el gobierno de la vida. El Espíritu Santo, cuando mora en el creyente, lo que busca es gobernarlo. Él toma posesión de lo más central, importante e influyente que la persona tiene, de manera tal que toda ella sea influenciada por esas santas influencias del Espíritu Santo. Pablo dice en 2 a Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora, habita, reside permanentemente en nosotros. Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que permite que el Espíritu Santo habite en nuestras vidas? Bueno, la base o el fundamento para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas es doble. Recordemos, es el Espíritu Santo. ¿Y qué somos nosotros? Lutero decía una frase, que nosotros somos justus et peccatores simul, que somos justos y pecadores a la vez. ¿Cómo puede morar el Espíritu Santo en una persona que aún tiene pecado residual en la vida? Primero, a causa de la redención. El Espíritu Santo puede morar en nuestras vidas a causa de la redención. Y hay un tipo en el Antiguo Testamento que nos ilustra esto. Vamos a ir, por favor, a Levítico, capítulo 14, versículo 14 y 17. Levítico 14, versículo 14 y 17. La palabra del Señor dice, 14 y 17. Y el sacerdote
tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Así que lo primero que untaba el sacerdote en la persona era la sangre que representaba en el Antiguo Testamento la redención que iba a efectuar el Señor. Y en el versículo 17 dice: y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre, presten atención, el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. ¿Qué representaba el aceite en el antiguo pacto? Al Espíritu Santo. Cristo es Cristo porque es el ungido, el Mesías. ¿Ungido con quién? Bueno, ungir, el sacerdote era ungido con aceite. Y el ungimiento del sacerdote representaba al verdadero ungido que vendría un día. El Mesías, el Cristo, eso es lo que significa. ¿Ungido con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue ungido el Mesías por el Espíritu Santo? En su bautismo. Fue ungido por el Espíritu Santo. Así que el aceite representa al Espíritu Santo. Y ahora, es interesante ver que el aceite no se aplicaba sobre la persona que se iba a purificar, sino luego de habérsele aplicado previamente la sangre. Es decir, la morada del Espíritu Santo se da solo en el terreno de la expiación efectuada por Cristo. Cristo en la cruz hizo posible que nosotros, que aún somos justos y pecadores a la vez, fuésemos la morada del Espíritu. De lo contrario, el Espíritu no moraría en nuestras vidas, a causa del pecado residual que queda en el cristiano. ¿Por qué el Espíritu Santo mora en nuestras vidas? Porque Él ve la sangre de Cristo aplicada a nosotros. Esa es la primera base sobre la cual el Espíritu Santo hace su morada en nuestras vidas, y que esto nos lleve cada día a exaltar la sublime gracia de la cual estábamos cantando hoy. De lo contrario, el Espíritu Santo no moraría nunca en nuestras vidas. Obviamente que Él se contrista cuando pecamos, pero no se nos va nunca. ¿Por qué? Porque Él ve nuestro pecado a través de la sangre de Cristo. O sea que ve nuestro pecado limpio y justificado. Pero en segundo lugar, la base de la morada del Espíritu Santo se relaciona con la idoneidad moral. Idoneidad moral. Y la voy a explicar. El Espíritu Santo no hará tabernáculo en corazones rebeldes. Nunca jamás. Miren lo que dice Efesios 1:13. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y a quiénes o sobre quiénes? El Espíritu Santo se convierte en un sello. A aquellos que obedecen el mandato que dio Pablo en 2 Corintios 6:16. No os unáis en yugo desigual. A estos, luego, en el mismo versículo 16, Dios les promete: habitaré con ellos. ¿A quiénes? Dice: los que no se unen en yugo desigual. Los que no tienen ídolos en su alma. Los que reciben a Cristo como Señor de sus vidas. Los que confían en los méritos del sacrificio de Cristo, entonces ese corazón es preparado por el Espíritu de Dios y el Espíritu viene gozoso a residir en nuestras vidas.
se ha dado una transformación del alma. Cuando nos rendimos totalmente ante Cristo, cuando nos rendimos plenamente ante el Espíritu Santo, Él acepta la dedicación de nuestras vidas y convierte nuestros cuerpos en templos, es lo que dice Pablo. Convierte nuestros cuerpos en templo del Espíritu Santo y Él se mantiene. Y allí los intereses del Espíritu Santo prosperan. Prosperan en nuestras vidas. Pero quiero aclarar qué no significa la morada del Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo mora en toda su esencia en nuestras vidas. No. Nuestro cuerpo no puede ser templo así del Espíritu Santo. Él es Dios. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo. El Espíritu Santo no transfiere a nosotros las características o cualidades esenciales de la divinidad. No es que haya una deificación de nuestras vidas, no. No es que nosotros vamos a convertirnos en pequeños dioses o que el Espíritu Santo transfiera a, digamos, atributos como su omnisciencia, omnipresencia. No, nunca. El Espíritu Santo mora como santificador en nuestras vidas. No en su total esencia como Dios. Puede que alguien diga, bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, es como cuando uno dice, Dios está en todas partes. Cierto, no hay ninguna parte en el mundo donde no esté Dios. Incluso Dios no puede no estar en el infierno, porque el infierno forma parte de la creación y Dios está en todas partes. Pero Dios no está en el infierno o en los bares. Por aquí ahora que veníamos para acá, pasamos por una calle de pecado, ¿no? Donde mucha música y esto. ¿Allí está Dios? ¿Acaso Dios no está en todas partes? Pero no está de la misma forma como lo está aquí. No entendemos eso. Pero es lo que se deduce de la Biblia. En la Biblia se habla de la presencia especial de Dios cuando los hermanos están juntos y en armonía. Allí se disfruta de una presencia especial del Padre, como en el cielo. En el cielo hay una presencia especial del Padre. Entre los santos hay una presencia especial del Padre. Bueno, eso mismo es a lo que la Biblia se refiere como la morada del Espíritu. Él no mora en nosotros en el sentido de su esencia plena como Dios, pero sí en el sentido de su oficio como nuestro santificador. Y dice Pablo entonces que nuestro cuerpo es templo de Él. ¿Qué se hace en un templo? Un templo se aparta y se consagra para fines sagrados. Bueno, eso es lo que dice Pablo, que es nuestro cuerpo. Es un sitio sagrado donde el Espíritu Santo se asienta y gobierna. Preguntémonos, pregúntate tú, ¿es mi cuerpo templo del Espíritu Santo? ¿Soy devoto entonces a Dios, a Cristo y a todo lo que significa esto? ¿Soy habitado por el Espíritu de Cristo? Entonces, ¿cuánto debo prestar mi oído a los susurros más suaves del Espíritu Santo? A las cuerdas de amor del Espíritu Santo, al gentil dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas, a la influencia santa y benévola del Espíritu Santo. Una de las bendiciones más grandes que el regenerado tiene es esa, es morada del Espíritu Santo. Pero vamos a ver en lo que nos falta, lo que significa, o más bien lo que implica la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, ojo, mora, habita, permanece en vosotros. Y quiero que observemos tres cosas que denota o implica la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo primero es intimidad. Intimidad. Así como el habitante de una casa, el residente en una casa es más familiar y más cercano con el resto de los que viven en la casa, igualmente el Espíritu Santo. Él habita en mi casa. Es lo más íntimo, es lo más cercano, lo más familiar. Él está en mi corazón. Que así como el cielo es la morada del Espíritu, mi corazón, obviamente en una, digamos, en una cantidad inferior, por decirlo así, es la morada del Espíritu Santo. Que Él es el amigo más cercano, que es la persona con la cual más intimidad debo cultivar. Que Él constantemente está haciendo operaciones de gracia en mi vida. Segundo, la morada del Espíritu Santo implica constancia. Constancia. Porque Él cuando hace morada en una persona, lo hace permanentemente. Que Él no mora en el cristiano temporalmente. Él no se va nunca del salvo. Que Él siempre está allí, aunque en ocasiones se contriste. En ocasiones pareciera que no lo sentimos. En ocasiones pareciera que no estuviera allí, como cuando el salmista en el Salmo 51, en medio de su desespero por su pecado tan terrible, dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él se sintió tan abrumado por su pecado, tan cuestionado en su fe. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto tan horrible? Que él teme que Dios lo extermine y le quite al Espíritu Santo, pero Dios no lo quita. Él viene a nuestras vidas no como un visitante ocasional, sino que Cristo dijo en Juan 4:14, que Él está en nosotros como una fuente de agua que salta para vida eterna. Y no nos dejará nunca. Dice Pablo en Efesios 4:30, que el Espíritu Santo nos ha sellado ¿hasta cuándo? Y el sello es ¿qué? Es Él. No es que Él viene y nos pone algo y se va, no. El sello que el cristiano tiene es el Espíritu Santo. Y este sello estará ¿hasta cuándo? Dice Pablo, hasta el día de nuestra redención. Hasta cuando entremos a la perfecta redención, a la consumación. Tercero, la morada del Espíritu Santo implica soberanía. Soberanía, que Él es el dueño de la casa, que Él no es un subordinado, que Él no es un invitado. Yo he sido invitado a estar en la casa de la familia de la esposa del hermano Efrén y estoy cómodo allí. Y puede que me pregunten qué quisiera almorzar, pero yo no voy a ir a mandar o a decir qué es lo que ellos quieren hacer. Bueno, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y mora, no es como un invitado, es como el dueño de la casa. Dice Pablo en 1 Corintios 6:19, que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Y luego él dice, y no sois vuestros. ¿Por qué no somos nuestros? Porque le pertenecemos al Espíritu Santo. Porque antes le pertenecíamos a otro dueño, ya lo hemos visto, a Satanás.
Recuerden que Cristo en Mateo capítulo 12, verso 44, hablando del espíritu malvado que se va, el espíritu dice, volveré ¿a dónde? A mi casa. Volveré a mi casa de donde salí. Cuando usted y yo llegamos a ser de Cristo, el Espíritu Santo le quita la posesión de la casa al diablo y él se convierte en el nuevo dueño. Y él viene a mandar. Eso es la soberanía. Él viene a gobernar. ¿Y qué significa esto? Y ya voy a terminar aquí. De ser la habitación del Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, en primera instancia, que cuando somos hechos habitación del Espíritu Santo, entonces somos unidos a Cristo. La morada del Espíritu Santo implica unión con Cristo. Si usted se da cuenta que el Espíritu Santo mora en usted, llegue a una conclusión. He sido unido a Cristo. He sido hecho uno con el Señor. Y esto es muy claro en las palabras de Cristo en Juan 17, verso 22 al 23. Cristo dice, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cuál era entonces la gloria de la humanidad de Cristo? Según este texto, la gloria de la humanidad de Cristo era su unión con la Trinidad. La gloria de la humanidad, hablo de la humanidad de Cristo, era su unión con el Padre. ¿Cómo estaba unido Jesús en su carne al Padre? Bueno, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que efectuaba esa unidad. Hablo de la carne de Cristo. Bueno, esa misma gloria que tenía la humanidad de Cristo de estar unido al Padre por el Espíritu Santo es la misma gloria que nos ha dado a nosotros. Él dice, yo en ellos. ¿Cómo está Cristo en su pueblo? Por el Espíritu Santo. Ese es el vínculo que nos une a Él. Segundo, la morada del Espíritu Santo significa para nosotros la marca segura de que hemos sido libertados del pacto de obras. ¿Recuerdan qué es el pacto? ¿Ese pacto de obras? ¿O no? Sí. ¿Recuerdan en Génesis 3? Dios le dice al hombre, si obedeces, vivirás. Si desobedeces, morirás. Ese es el pacto de obras. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, hemos sido liberados de ese pacto de obras. Ahora estamos en el pacto de gracia. Todo aquel en el cual no mora el Espíritu Santo, es decir, que no es de Cristo, está bajo el pacto de obras. Pablo lo explica en Romanos 6:14 diciendo que ya no estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pacto de obras. La ley de Moisés precisamente forma parte de ese pacto de obras, sino que estamos bajo la gracia. Y Pablo lo sigue explicando en Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Él dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, o sea, al Espíritu Santo, el que mora en nuestras vidas, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pacto de obras, de la ley, sino hijo. ¿Por qué? Por la morada del Espíritu Santo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bajo la ley éramos serviles, pero bajo el pacto de gracia somos hijos. Somos hijos. Y eso es lo que manifiesta en nuestras vidas la morada del Espíritu Santo. Tercero, si no estoy mal, o cuarto,
La morada del Espíritu Santo significa que tenemos la prenda segura de la salvación eterna. La prenda segura de la salvación eterna. Que el Espíritu Santo, cuando mora en nuestras vidas, es porque ha ejecutado en nosotros el plan elector del Padre. El decreto electivo del Padre. Yo sé que estoy incluido en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mi vida. Y el Espíritu Santo morando en mi vida significa que Él está aplicando las virtudes de la obra de Cristo y que soy beneficiario de su muerte en cruz. Esto es claro en Primera de Pedro 1:2. Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El decreto elector de Dios es ejecutado y la sangre de Cristo es rociada sobre nosotros por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. La garantía eterna de nuestra salvación y de nuestra seguridad es la residencia que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Y concluyo, ya sí voy a concluir, mencionando algunas evidencias de la morada del Espíritu, y creo que esto forma parte de las aplicaciones. Debemos preguntarnos, ¿cómo sé yo si en mí mora o no el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las evidencias y frutos de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas? Primero, donde el Espíritu Santo mora, en algún grado mortifica el pecado. Donde el Espíritu Santo mora, en algún grado mortifica y somete las maldades del alma. Gálatas 5:17 dice que el deseo del Espíritu es contra la carne. Hay una mortificación gradual del pecado. Si el pecado no está siendo mortificado, no puedo tener la seguridad de que en mí mora el Espíritu Santo. La morada del Espíritu no se relaciona con experiencias, con sensaciones, con electricidad. No. La morada del Espíritu Santo primariamente se deja ver en la fe que pongo en Cristo. Y segundo, se deja ver porque hay una mortificación gradual del pecado. Poco a poco amo lo que antes odiaba y odio lo que antes amaba. Si eso no se da, entonces debo cuestionarme. Y Romanos 8:13, el apóstol Pablo dice que hacemos por el Espíritu morir las obras de la carne. El Espíritu Santo no mata definitivamente el pecado en nuestras vidas, pero sí nos lleva a mortificarlo gradualmente. Segunda evidencia de la morada del Espíritu Santo. Él produce un espíritu de oración. El Espíritu Santo produce en nuestras vidas un espíritu de oración y ruego. Pablo dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, las dos cosas son inseparables. Donde quiera que el Espíritu Santo sea derramado como el Espíritu de gracia, también es derramado como el Espíritu de oración. Yo sé que los cristianos pasamos por algunos momentos en los cuales lo que más nos apetece no es orar. Es posible que eventualmente pase uno por esos ratos, pero la constante, lo usual en el cristiano es que anhela orar. ¿Por qué? Porque el espíritu de oración mora en él. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, al espíritu se le llama el espíritu de oración. Y el espíritu nos ayuda antes de que uno ore. ¿Cómo? Motivándonos a orar. ¿No le ha pasado que cuando usted en el día sacó muy poco tiempo para orar o se distrajo tanto que ni siquiera
lo hizo, hay algo en su conciencia que le empieza, hay algo que le mortifica y hasta que usted no ora, no se siente bien. Bueno, es el Espíritu Santo. Antes de que uno ore, nos motiva, desarrolla en nosotros afectos santos hacia la oración. Y cuando estamos orando, nos ayuda a pedir como conviene, como ya lo hemos visto. Y luego de la oración, aviva la esperanza y la confianza, como hacía el salmista en el Salmo 56, en el Salmo 57. Luego que él ora, está angustiado, el salmista concluye dando gracias a Dios porque lo ha liberado, a pesar de que aún no se había dado. El Espíritu Santo aviva la confianza en nuestros ruegos. Y tercera evidencia de la morada del Espíritu Santo es que Él va amoldando nuestra mente a lo celestial. Él va enmarcando nuestra mente hacia lo espiritual y lo celestial. Y dice Pablo en Romanos 8, 5 al 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si Dios, Cristo, el cielo, empiezan a ser el deseo más creciente de tus pensamientos, allí está el Espíritu Santo. Esa es una prueba de que el Espíritu Santo mora en tu vida. Hermanos, yo espero y anhelo que el Espíritu Santo more en todos ustedes. Si a la luz de lo que hemos visto llegas a la conclusión, o más bien dices, no, es que yo no creo que el Espíritu Santo more en mí. Ay, Señor, tengo una lucha tan terrible con el pecado. ¿Sabes que es muy posible que el Espíritu sí more en ti? En aquellos en los cuales no mora el Espíritu no se preocupan por el pecado. Ellos no se preocupan por eso. Así que si sales de aquí un poco inquieto y pensando, Señor, ¿será que en mí sí mora el Espíritu? Es que yo pienso tan poco en ti. Mi vida de santidad no ha crecido tanto. Y tu corazón se angustia. Es muy probable que eso sea la evidencia de que el Espíritu mora en ti. Pero hazle caso a Él. Si Él te inquieta y te punza, es porque Él quiere que crezcas más. Pregunto, ¿de qué forma nos llenamos más y más del Espíritu Santo? Pablo en Efesios y Colosenses, hablando sobre este tema de la llenura del Espíritu Santo, él dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y que la palabra de Cristo abunde más y más en vosotros. La palabra y Cristo y el Espíritu Santo están indefectiblemente e inseparablemente unidos. No podemos separar al Espíritu de la palabra. Llenémonos de la palabra de Cristo y oremos para que el Espíritu lo aplique a nuestras vidas. Y en la medida que nos sometemos a la palabra, estamos sometiéndonos al Espíritu y el Espíritu está gobernando más y más nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro, Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra, la cual nos trae estas enseñanzas preciosas acerca de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Permite, oh Dios, que esto que hemos aprendido sobre la morada del Espíritu nos lleve a ser aliados del Espíritu, a preguntarnos bíblicamente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos dejamos controlar más y más por el Espíritu? Que Él sea el gobernante de nuestra casa, que Él sea el legislador de nuestra casa.
que Él sea el objeto de culto de nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Oh Señor, llévanos a comprender y a vivir estas verdades para tu gloria y llénanos más y más de tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones del Señor.